Sintonía está con ustedes el equipo de Legal Radio. Bienvenidos a su cita obligada de cada sábado, una especie de intimación voluntaria a nuestros oyentes, ¿verdad? Para ponerse al día con todo el acontecer jurídico, legal y uno que otro no tan jurídico ni tan legal. Buenos Así días, es. Edison. Buen día, República Dominicana. Este es Legal Radio, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Y decimos social porque evidentemente también tocamos algunos aspectos que no son exclusivamente del ámbito jurídico, aunque obviamente concentrado en la interpretación jurídica de los mismos. Claro que sí, siempre va a ser nuestra intención, la intención de este equipo, su equipo, que se enteren de ese sesgo legal jurídico que tienen los acontecimientos o los hechos que aquí comentamos. Y cómo no, también un poco de orientación, ¿verdad? Que tenemos como una especie de pendiente con ese tema social de orientar a la ciudadanía ante determinados procesos, tipo de procesos o hechos. Edison, si bien el tema obligado es el inicio ya de la etapa preliminar de la denominada Operación Medusa, que tiene como imputado principal al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Me gustaría, antes de tocar ese tema, porque sé que va a levantar muchas pasiones aquí en cabina, referirnos o que hablemos un poco del accidente de tránsito que aconteció en un barrio de la capital, donde una joven que no tenía licencia, aparentemente estaba en estado de embriaguez, atropelló a unas personas que estaban sentadas en la vía pública, es decir, en la calle, no en la acera, en la calle. Ella se da la huida y fallecen dos de estas personas. ¿Y por qué lo quiero comentar? En principio, porque leí específicamente en Twitter, en esta red social, muchos ciudadanos que decían que el arresto domiciliario como medida preventiva había sido una medida muy benévola, que ella iba a estar en su casa, cómoda, recibiendo visitas. Y lejos de las consecuencias legales y técnicas, me ocupa cómo la ciudadanía todavía entiende que la prisión es la regla, que no existe en este caso, en principio, un elemento intencional que haga de este hecho, por grave que fueran sus consecuencias, tan grave como un homicidio o un golpe de herida, un ataque directo, porque ella no salió de su casa a atropellar a esas personas. Sí, es lo que en principio debemos pensar de un accidente de tránsito. Ni se entiende tampoco que conforme la ley de tránsito que actualmente nos rige, que ha sido agravada la pena, porque nos quejamos de que la pena es poca, que son creo que 3 años máximo, realmente no lo manejo, entienden que debe ser agravada como si fuera un homicidio voluntario. Me gustaría que tengamos en cuenta que esto es una especie de imprudencia, que se castiga la ley porque, al igual que otras leyes, la ley de tránsito lo que te dice es que tú debes andar en la calle en regla y que debe tener ciertos requisitos, cumplir con ciertos requisitos que el Estado te requiere, valga la redundancia, para tú poder conducir un vehículo de motor y poder enfrentar la responsabilidad que implica conducir ese vehículo de motor. Entonces, eso también evidencia lo necesaria que se hace la educación vial y la educación jurídica y tener conciencia, porque hay un aspecto que es responsabilidad de cada uno. Que tú no puedes salir a la calle sin licencia, como buen dominicano, a consumir alcohol. Algunos, otros salen a hartarse de verdad. Y no le importa o no toman en cuenta que ponen en riesgo no tan solo su vida, sino la de los demás, que es lo que yo entiendo que aconteció en este caso. Bueno, interesante el análisis jurídico que haces de este accidente. Solamente quiero tocar algunos aspectos en ese sentido. Lo primero es que las personas actúan, reaccionan frente a los injustos penales. Y obviamente lo primero que la persona evalúa es el resultado. Y la ciudadanía ve que hay dos personas que han fallecido producto de la imprudencia, la torpeza de un ciudadano, en este caso una ciudadana. Entonces, la primera reacción es
pedir prisión. Es una manera de venganza pública por el hecho ocurrido, sin entrar en los detalles de si se trata de un delito doloso o no. Sin entrar en esos detalles, la población ve el resultado y procura una reacción social frente al resultado. Y esa reacción social que las personas solicitan normalmente es la prisión. Obviamente que aquí hay que analizar muchos aspectos. ¿Por qué la prisión preventiva es exigida por la población en injustos de esta naturaleza? Bueno, porque también los juicios duran mucho. A veces un juicio se toma un tiempo para que una persona sea declarada culpable o no, y en ese intervalo la persona pudiera estar en libertad. En hechos tan obvios como aquellos que fueron, por ejemplo, captados por una cámara de video. Una persona es captada por una cámara de video atropellando a un grupo de personas, se prueba que estaba en estado de embriaguez, de que no estaba en regla en cuanto a la documentación, probablemente ni tenía el permiso de estatal de la licencia de poder conducir un vehículo. Entonces, lo lógico sería que casos como estos se dilucidaran, digamos, de manera breve en la justicia, que no se tomen 1 año, 2 años, porque en ese tiempo obviamente crearía también un estado de injusticia en cuanto a la persecución del delito. Entonces, estos factores lo analiza la población y dice, pero si va a durar 2 años el proceso, debería estar presa desde ahora, sin entrar en detalles de la utilidad de la prisión preventiva. Obviamente, también hay que tomar en cuenta que, como tú bien has dicho, que el objetivo de las medidas de coerción no es anticipar la pena. No es decir, bueno, ya tú eres culpable, desde ahora ve cumpliendo condena. En este tipo de casos la gente sí lo exige porque asume la culpabilidad, digamos, en un video o en pruebas demasiado obvias, pero esas pruebas, hasta que un juez no las valore, incluyendo el propio video, y determine que indiscutiblemente, fuera de toda duda razonable, esa persona cometió los hechos y aplique la sanción correspondiente, no debe operar una sentencia hasta que esto no ocurra. ¿Qué ocurre con los accidentes de tránsito y con la mayoría de las conductas humanas? El derecho penal estudia el riesgo, por eso hablamos del riesgo jurídicamente protegido. Es decir, la idea es que la conducta que se haya realizado, ella era una conducta que previó un riesgo, o sea, que el que lo cometió previó el riesgo que se planteaba al momento de realizar la conducta. Entonces, conducir, evidentemente, importa un riesgo en sí mismo. Es por eso que se le exige de manera obligatoria un seguro. Y no solamente este tipo de conducta. En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de conductas o acciones o actos jurídicos que importen un riesgo, se le obliga a la parte a contratar un seguro. Se le exige un seguro porque ese riesgo puede afectar a terceros y esas personas deben tener garantizado por lo menos la recuperación del daño que le cause esa conducta. Entonces, estos riesgos, que eran riesgos previsibles en materia de vehículos de motor, se exigen y se condenan penalmente, independientemente de que la pena sea, digamos, floja o no, para llamarla de un punto de vista más coloquial, ¿verdad? Independientemente de eso, también implica una condena. Si la persona debe ir a prisión. ¿Por qué? Porque cometió una imprudencia sobre un riesgo que era previsible y que él debió tomar. O sea, y que debió tomar, perdón, los correctivos del lugar para evitarlo. Es decir, que si usted sale borracho y toma un guía, usted está produciendo un riesgo, ocasionando un riesgo, que en caso de que se haga realidad, usted debe ser condenado por ello. Sí, pero igual vuelvo al punto, es decir, mi punto es la intención, que es algo que el legislador toma en cuenta. Es un injusto, está penado, es un delito doloso, es decir, no hay intención, como dije en principio, pero tenemos, y es que nos negamos a aceptar que esto existe, que esto es posible, que es posible que el desenlace de este tipo de suceso, porque tampoco, ni siquiera quiero llamarlo infracción, una infracción está bien a la ley de tránsito, no es una infracción al Código Penal, pero que en este tipo de sucesos, por lamentable que sea
el desenlace es una persona que no tuvo la intención de hacer lo que hizo. Y fíjate que inclusive si nos adentramos en el análisis de la agravante, de la huida, de haber abandonado a la víctima como agravante configurada de manera taxativa en la ley, expresamente, tendríamos que tomar en cuenta la inseguridad que se vive hoy en día. Si tal vez ella estaba en un sitio populoso, que no conoce, andaba sola, se siente vulnerable, sabe que atropelló 2 personas o que pudieron perder la vida a varias personas en ese hecho, y lo que hace es que huye para preservarse. Aquí que te quiero traer a colación, que es posible inclusive que eso que se toma como agravante pueda no ser valorado como un agravante respecto de ese hecho mismo, pueda en todo caso tal vez reducir la aplicación de la pena máxima. La fuga es un agravante en la materia, en cuanto al fondo, a la imposición de la pena en esta materia, pero también, en virtud de lo que establece el Código Procesal Penal, es una de las circunstancias especiales para poder, que toma el juez en cuenta para imponer la medida de coerción. Sí. Lo que quiere decir que hay una lógica en el hecho de que te quisiste fugar y te someto a prisión preventiva. Sí, yo entiendo tu punto de la protección de la vida. Yo entiendo tu punto. Para el fondo, entonces, lo que pueda favorecerle en la medida de coerción no le favorece. ¿Tú me entiendes? En la medida de coerción, ese hecho de ella querer preservarse, bueno, lo van a ver como se fugó, por esa cintila mínima. Pero en el fondo, sí, bueno, tal vez te fugaste porque porque tenías miedo, porque te quería preservar. Es complejo el tema. Sí, la realidad es que para evaluar eso hay que ver si cuando ella se fugó, en lugar de irse y esconderse, fue un destacamento policial. Porque si realmente ella tenía intención de preservar su vida, ella sale quizás del lugar en el momento, pero se pone a disposición de la justicia y dice: yo he cometido un delito. Obviamente eso pudiera ser considerado por el juez. Mira, en la forma como la detuvieron, yo no creo que ella tuviera en condiciones ni de preservarse ella ni de preservar a nadie. Es decir, estamos analizando el hecho, pero en los aspectos lo estamos analizando de forma general, porque ella realmente lo que hizo fue que después tomó un callejón que no tenía salida. O sea que imagínate que ahí estuvieran niños también jugando. Sí, oye, me hubiera sido complicadísimo. Entonces, el riesgo que ella ocasionó y ahora el daño, y la ley establece una pena por ello. Y claro, si realmente se determina de manera indiscutible, fuera de toda duda razonable, de que ella cometió ese hecho, lo lógico sería que ella purgue la pena. No, eso sí. Mira, buenos días, público dominicano. Francisco Manzano les saluda. Mi reintegración tarde fue previamente avisada. Miren, estoy de acuerdo con ambos, pero hay una arista que hay que ver. El hecho de que una persona no reconozca una infracción, no se presente a las autoridades, si una persona comete un abuso de confianza, si comete lo que pudiera ser, ella no está, digámoslo así, obligada a presentarse a un destacamento o ante las autoridades y decir: cometí una infracción, para que eso se tome en cuenta como un premio procesal. Y sobre todo de valoración. De hecho, ella tiene la obligación de guardar silencio, y todo lo que diga fuera de ahí, y la necesidad de un abogado, el hecho de que haya sido un accidente, intencional o no, va a derivar de las circunstancias y no se puede presumir su culpabilidad. Entonces, también yo siempre he hecho la siguiente reflexión: ¿para qué a una persona le vale ser serio? Tener un hogar, tener arraigos económicos, tener una seriedad, tener una profesión o una actividad comercial establecida, si no es para un proceso penal, porque con eso usted no va, por los indicadores económicos, usted no puede con la seriedad ir al banco. Usted puede ser una persona seria y tener problemas de crédito o de riesgo de crédito. Entonces, la seriedad de una persona en el comportamiento anterior a un proceso, para lo único que tiene utilidad, entre otras cosas de valores morales, es para cuando usted se enfrenta a un proceso penal, poder presentar esos arraigos de seriedad que le den al juez la posibilidad de que usted no se va a sustraer en un proceso. El hecho del comportamiento procesal del imputado en ocasión de un proceso, ahí estamos hablando de un hecho, ahí todavía no se ha iniciado un proceso.
El proceso se inicia con las investigaciones preliminares cuando sobre el hecho se le da una calificación provisional de que se corresponde a un delito. Porque si no, todo accidente de tránsito ya de por sí genera un tipo de infracción dolosa o culposa o de alguna manera cualquier actividad. Entonces el inicio del proceso comienza cuando la actividad de la persecución identifica, usted ve un cuerpo, identifica unas balas, identifica un esto y dice aquí hay un homicidio violento, identifica que la víctima pudo haberse defendido y entonces usted califica provisionalmente de que esa muerte violenta puede considerarse un homicidio y de ahí inicia una carpeta fiscal e inicia una investigación. Es ahí que el comportamiento del imputado debe de ser valorado. Creo que el ejercicio de la prisión preventiva ha sido excesiva en los últimos 5 años. No tiene que ver con una administración actual o no, porque el Ministerio Público es continuo. Entonces, las solicitudes desde hace 5 años, en todos los casos, ha habido la solicitud de prisión preventiva y se ha distorsionado. Y creo que Joel hizo su tesis en medidas de coerción. Y para obtener su título con grado de excelencia académica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y es que ya los jueces comienzan a hacer valoraciones de la actitud frente a la sociedad, frente a la conducta, cuando lo que se debe valorar son los presupuestos de arraigo y ese cintila de probabilidad con la vinculación de un hecho y establecer ese juicio de probabilidad que en cada caso es completamente diferente. La realidad es que lo que habíamos analizado en este aspecto es que la ley de movilidad y tránsito terrestre, digamos, toma en cuenta que el conductor abandone el lugar del hecho. Lo toma en cuenta inclusive para la propia infracción y el levantamiento del acta de infracción, según establece la propia norma. Sí. Y que esta condición, que quizás no opere, quizás no, es sui generis, digamos, ¿verdad? Tú no ves una estafa, como tú por ejemplo decías, el hecho de que, bueno, una persona que no denuncie que ha cometido una estafa, no, es para el tema de tránsito, la ley lo exige expresamente. Por su naturaleza especial. Por la naturaleza especial. O sea, entonces en este aspecto es que analizamos el abandono como hecho a tomar en cuenta en cuanto al fondo, porque la ley lo prevé. La ley lo prevé, tanto la antigua ley como esta, sobre todo inclusive para el levantamiento del acta de infracción. Ahora, esta causal también es conocida porque el artículo 228, si no mal recuerdo, 229 del Código Procesal Penal, con la modificación de la ley 1015, también prevé que dentro de las circunstancias especiales que debe tomar el juez para evaluar la fuga, el peligro de fuga, se encuentran un sinnúmero de ellas que hasta yo me encuentro algunas excesivas, como el comportamiento del imputado al momento de cometer el hecho o en otras infracciones. Entonces, estas son causales que se van a analizar específicamente en este caso que Evelyn ha presentado y que estamos analizando. Y que yo digo, es cierto que la prisión preventiva, yo tengo otra óptica de la prisión preventiva. Y yo creo que de las cosas que no colaboran a que se legitime, digamos, la interpretación correcta de lo que debe ser la prisión preventiva, está realmente atada a lo extenso que pueden ser los juicios en la República Dominicana. Es decir, yo puedo comprar la idea de que, mira, no someta a esta persona en prisión preventiva hasta que no se conozca un juicio, pero probablemente ese juicio se conozca en 5 años, en 3 años, en 2 años, porque ya la duración máxima del proceso, que incluso fue extendido con la ley 1015, en el artículo 148, hasta esa extensión está siendo violentada. O sea, los procesos se están extendiendo mucho más de lo previsto. Entonces, casos como este, donde la prueba es tan simple, en otros países se conocen básicamente en meses. Entonces, yo puedo decir, bueno, mantente en tu casa por 3 meses, pero si resulta culpable, en términos de 4 o 6 meses, ya yo tengo una condena. Entonces, la población ve que la justicia funciona. Entonces, eso inclusive se discutió mucho para la reforma del Código Procesal Penal. Cómo la mora se constituye en una injusticia per se. Y yo creo que este es el aspecto que podemos introducir a este caso también. Sí, pero mira, tú traes 2
aspectos importantes, ya haciendo un análisis general de lo que es el proceso penal. Y un tema que inclusive está por discutirse, la legitimidad en cuanto a contenido, no en cuanto a emisión de sentencia, de la postura del Tribunal Constitucional en cuanto al sentido del plazo razonable, porque lo hemos querido acomodar. Lo hemos querido acomodar como sistema porque los actores tienen mucho trabajo, porque los tribunales están estancados, por no mencionar otros actores procesales. Entonces, esa carga procesal, ¿en quién ha caído? De la extensión de ese plazo indebido. Ha caído en los imputados con mayor gravedad que en las víctimas, porque vemos al imputado porque está preso, porque está sometido, porque está limitado en sus derechos, y yo, no, que soy pro imputado, también pienso en una víctima que quiere una respuesta en un tiempo razonable, como bien dice nuestro ordenamiento jurídico, pero también tiene que esperar años y años y años para recibir qué respuesta. Porque vámonos al ámbito monetario. Como bien dice Manzano, tú eres estafado, tienes un comportamiento, hay una persona con una lesión, digamos que 5 millones de pesos, pero te va a encontrar con un juez que entiende que 5 millones de pesos es muchísimo dinero y que tú no necesitas un resarcimiento adicional y que no tome en cuenta ese tiempo que transcurrió hasta que tú tuvieras una decisión. Entonces, el plazo razonable te afecta no solamente en cuanto a recibir la respuesta, sino en cuanto a recibir la respuesta indicada. Somos muy permisivos también en el tema del litigio. Es decir, aquí también se relaja un poco mucho el tema de los aplazamientos. Yo veo, por ejemplo, otros modelos, otros procesos en otros países, donde los jueces es 5 minutos. Una audiencia preliminar dura 15 y 6 minutos en un lugar. No, pero no eso. Es que el juez no es un florero. Si usted viene y me dice a mí que usted no está listo porque le falta estudiar el acta, vamos a suponer, el acta que hizo, que recoge las incidencias del accidente de tránsito para seguir montados en ese tema. Yo no te puedo decir a ti así se paraliza el proceso completo, por eso no ven. Vamos a empezar por otra cosa, vamos a avanzar. ¿Para qué? Para que tú te montes en esos 10 días, que te dé el código de suspensión y de alguna forma aportar y colaborar, porque tú no te puedes acomodar al principio de justicia rogada, como que tú estás ahí para nada y que el otro es que va a pagar su consecuencia. No, porque es un sistema, por eso es un sistema, porque es un conjunto de actores que deben cumplir todo el mundo con su rol en armonía y en aras de que haya realmente una administración de justicia, porque la administración de justicia no solamente es justa cuando le da la razón a uno, es cuando le da la razón a quien la tiene, pero no solamente reconocerle la razón, sino reconocerle la razón como dice la ley. Si a usted le dicen que un proceso, lo que puede, o una prisión preventiva, la duración máxima bajo ciertas circunstancias son 18 meses, y usted está viendo que se están acomodando en errores de una de las partes para que ese plazo transcurra y llegue a su fin, usted tenga obligatoriamente que aplicar la ley y disponer una medida preventiva distinta, ¿tú me vas a decir a mí que un abogado, un ministerio público lo va a saber y que tú como juez no lo vas a saber? Claro. Tú se lo podrás decir a otra gente, pero a mí no me lo puede decir, porque el juez sabe cuándo comienza y cuándo termina una prisión preventiva. Y esto es para reconocer a cada quien su responsabilidad, ¿me entiendes? Y que cada quien juegue el rol que le corresponde. Mira, yo de verdad me gustaría hacer una reflexión y sobre ese tema del que habían ustedes analizado con el tema de abandono. Debemos de recordar que todo el cuerpo legal de las infracciones de tránsito suelen estar enmarcadas en aquellos delitos instantáneos, donde no existen lo que se llaman los actos preparativos de la comisión de un crimen, o la fase de intercrimen que comienza con el pensamiento, la resolución criminal de hacerlo y comienzas a hacer los actos preparativos, la planificación y luego la exteriorización de ese mundo exterior para comenzar y ejecutar el plan que te marcaste en ese tema. Históricamente el derecho penal ha cruzado desde el digesto de Justiniano, que fue la primera codificación romana, ha pasado por 3 etapas: el causalismo, que era donde a ti te daban el ojo por ojo, diente por diente, donde simplemente la voluntad de tú haber hecho la conducta, que es de donde están casi la mayoría de nuestro cuerpo penal. Luego viene el finalismo, donde te vincula, más allá de la acción, te vincula al resultado. Y ahí nacen los delitos en el cual un poco más de avance,
porque ahí está el autor intelectual, la motivación, etcétera. Pero estaba en una tercera etapa, que es, digamos, la ecléctica con Klaus Roxin, de a partir de 1980, la Convención del Cairo, cuando se separa el delito penal económico, el derecho penal empresarial, el derecho penal de medio ambiente, y se defragmenta. Ahí comienza una nueva etapa del derecho penal y comienza a establecerse una actividad ecléctica, una vinculación entre la voluntad con el resultado y el dolo. Es decir, la gente tiene que quererlo. Y eso desaparece en las infracciones de tránsito. De hecho, la mayoría de los códigos lo que hacen es que están más orientados a la multa para volverlo objetivo. Y le ponen una multa de todo y le quitan la licencia de por vida en un número de infracciones. Y llega porque comienza a adelantarse la barrera de la punibilidad y dice, vamos a sacar a esa persona porque va a cometer un riesgo. Pero siempre se piensa que los delitos estrictamente, estoy hablando de un accidente de tránsito, la persona sale, no hace una resolución, hoy quiero violentar la ley de tránsito y hoy quiero matar a 2 jugando dominó. Eso no existe. Entonces, en el sicariato sí hay una planificación y ahí hay una gravedad. Porque es una actividad que no se detiene. Una persona que comete un accidente de tránsito no va a cometer un accidente de tránsito todos los días. O sea, tendría que tener una condición sociópata, más allá que el psicópata, de disfrutar esa interacción con la violación a la ley. De manera que siempre, aún así, se debe de valorar eso no solo como parte de una infracción y como una acción prohibitiva, sino también el estado de necesidad de la persona que, viendo en un accidente su inseguridad de su vida, abandona el lugar. Yo tuve un caso así, una persona le dio muerte a un motorista en la carretera hacia Santiago, fue condenada en primer grado y la Corte revoca y la Suprema la confirmó. Ella abandonó el lugar porque era una mujer y se sonaron más de 70 motoconchistas y los testigos dijeron, no, esa señora, si salía, a esa persona le iban a dar. Entonces, esas circunstancias propias se deben de ver, como dicen ustedes, en un juicio. Pero la retención de prisión preventiva en casos donde no hay una gravedad total, aun cuando haya la existencia de pérdidas humanas que no son bienes jurídicos protegidos. No estamos hablando de la magnitud del daño social o moral de esas personas y de esas víctimas. No, eso es así. Pero ya de cara a un proceso, las decisiones no son emocionales. Y exceder los límites de prisión preventiva pueden corresponder a un tema. En cuanto a lo que tú establecías, Evelyn, del exceso y de los aplazamientos, yo estoy de acuerdo. Hay unas dos estrategias, o se aplaza mucho para agotar o se conoce el fondo para generar un proceso. Por ejemplo, en Costa Rica, que es un ejemplo muy bueno, y en Colombia, se fija una sola audiencia y los actores tienen que estar listos. Imagínate tú decirle al imputado, avísame cuando tú estés listo. ¿Me entiendes? Un término procesal. Y tú en prisión preventiva. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que hay una cultura, porque no es la ley, la cultura de revisar el expediente en audiencia para antes de instrumentalizarlo. Cuando en otros países se establecen monciones, si usted quiere hacer algo antes de la audiencia, el juez tiene que verlo antes, inclusive puede ir el abogado del fiscal al despacho del juez. Puede hacerlo por teléfono. Mira, cuando yo estudié el año pasado, creo que fue el año antepasado, en la Universidad de Nueva York, yo estudié delitos económicos indicados en la evidencia con temas de pruebas informáticas. Y yo fui a la Corte de Nueva York, a la Corte Sur. Y la jueza le dijo, si usted tiene alguna dificultad con la prueba, llámeme por teléfono que yo lo llamo a la contraparte. Y tú puedes llamar al juez por teléfono y decirle, yo tengo una causal de aplazamiento de que no voy a ir ese día porque tengo una audiencia. Pero es que aquí no creas que no existe y no creas que no es posible. Pero tal vez esto nos llevaría a discutir temas externos al rol propio del juzgador, del Ministerio Público y a la actividad de los abogados defensores. Es posible en algún momento, porque tú tienes siempre, antes de cada etapa, la posibilidad de solicitar al juez o al tribunal, vamos a decir, para no personalizar el comentario,
hacer una que otra petición, elevarla y decirle, mira, fíjame una vista con la contraparte. Y el juez te puede decir, vengan el miércoles a las 3 de la tarde con la secretaria, que es la que tiene fe pública, vamos a ver qué sucede con esto, que vamos a discutir, porque nada te lo impide. Y yo entiendo que eso es como en muchos artículos se establece el Código Procesal Penal, que creo que es el único que lo establece expresamente, para el mejor desarrollo del proceso, o como diga, que literalmente ahora no lo recuerdo. Y creo que lo discutimos tú y yo en una audiencia, es decir, ¿por qué esto favorece al desarrollo del proceso? Entonces, ¿por qué un juez no puede decir, mira Manzano me sometió a una instancia, venga Joel, vamos a discutir esta instancia de Manzano, el jueves a las 3 de la tarde, téngale el martes, léala, es algo sencillo, y punto, no tienen que ir diputados, porque no es algo que va a afectar personalmente a las partes, sino que puede incidir o favorecer en el proceso. Y ahí con la contraparte yo te digo, bueno, no se puede conocer ese jueves, ya el tribunal lo tiene listo, se libra acta, usted no puede venir, pues venga usted, informe a las partes, ya no tiene que venir más nadie, la vamos a fijar para tal día. Evelyn, con relación a lo que Manzano establecía, a mí me gustaría subrayar lo siguiente, fíjate, habíamos dicho anteriormente que las conductas humanas importan un riesgo. Ocasionalmente, es decir, manejar un vehículo de motor implica un riesgo, pero la mayoría de las conductas humanas implican un riesgo. Lo que pasa es que hay riesgos permitidos por el código, o sea, por el ordenamiento jurídico. Son riesgos permitidos. El problema está cuando el riesgo no es permitido. Entonces, a partir de los 1920 aproximadamente, y aunque extrayendo esta teoría básicamente del derecho civil, Claude Roxin, sobre todo, desarrolló de manera magistral la imputación objetiva. Precisamente para esto. Dice un gran maestro, amigo mío, doctor Félix Damián Olivares, dice, bueno, el tema de la imputación objetiva es que nadie hace nada sin querer queriendo. Antes se discutía mucho. Sí, pero Damián Olivares dice que fue Junter Jacobs. Pero yo te voy a explicar ahora más o menos la óptica de esto. Yo, haciendo un paréntesis, muy diferente a los de Manzano, yo, contrario a ustedes, de verdad que no me... Como que toda esa mencionadera de autores, yo soy como muy yara en ese tipo. Yo sé lo que dice cada quien y lo que establece, pero yo los admiro, como ustedes, de verdad, con una precisión quirúrgica, establecen, bueno, Jacob dijo esto, Roxin tal cosa, en tal fecha. Mira. Bueno, pero lo que quiero decir en definitiva es que el tema de la imputación objetiva está vinculado, como dijo Manzano, al resultado. Es decir, el resultado que se ha cometido, que se ha presentado, se realizó partiendo de una conducta que violó un riesgo no permitido, o sea, una conducta que ocasionó un riesgo que no estaba permitido por la ley, y que sea obra, evidentemente, del autor que lo esté generando. Precisamente, y Manzano también creo que se refirió al aspecto, a la traslación que ocurrió de estudiar la subjetividad de la culpa y llevarla al tipo penal. Precisamente porque habíamos dicho, nadie hace nada sin querer queriendo. Entonces, todo eso evita que la gente se justifique en la ignorancia. Bueno, yo no sabía, yo no tenía conocimiento. Bueno, eso pudiera ser un atenuante. Sin embargo, los delitos modernos, para estar claro, parten del resultado. Y a partir de ahí van construyendo todo una teoría para verificar entonces cuál debe ser la pena a imponer. Entonces, en materia de tránsito es igual. El resultado es uno. Ahora, yo tengo que analizar a partir de ahí si objetivamente había un riesgo que no era permitido, que tú previste el riesgo y aún así realizaste la conducta, a pesar de que había sido prevista por ti. Si yo tengo que analizar eso. Entonces, a partir de ahí, aplico la pena a imponer. No es lo mismo que la imputación subjetiva, digamos, donde se le impone al autor el conocimiento de la intención y el dolo, y la teoría clásica que quizá aquí encajan más, francesa, con la que estudiamos originalmente, del dolo, el animum necandi, o sea, todo eso es interesante desde el punto de vista de la subjetividad del autor. Ahora, en el punto de vista objetivo, si el delito está tipificado como lo están en materia de tránsito, ya una vez el resultado, yo hago un análisis y puedo proceder a la condena. De la condición. Pero eso está claro. Ahora, ¿cómo vamos a toda esa teoría moderna también? De análisis de voluntad y de tipificación, de imputación, esa teoría del delito, básicamente, hacerla efectiva con un código de 1844, señores. Con un código anterior
a todos esos estudios y a la imposición o a la implementación de todas esas teorías. Porque como tú bien dices, hoy un tema de ciberdelito, ¿qué es lo primero que se ve? Bueno, hubo un fraude bancario. Bueno, aquí hubo un caso ahora con criptomonedas que una persona estafó otras por más de 50 millones, una señora en el interior. ¿Qué es lo primero que ven ahí? Que hay una serie de personas que fueron afectadas patrimonialmente. Entonces, vamos a discutir a partir de ahí si ella tuvo la intención, si sabía lo que hacía, si lo hizo deliberadamente, si fue una conducta asumida, si no tenía conocimiento. Eso encaja en lo que tú dices, pero con otros tipos penales. No, porque aquí, volviendo a accidente de tránsito, ¿tú te crees que aquí la gente entiende que debe tener una licencia de tránsito, un seguro, una matrícula, para proteger a otros y no protegerse a sí mismo? Que es una protección colectiva, que es una exigencia del Estado, que es un permiso que te da el Estado para que tú puedas asumir con responsabilidad ese riesgo que implica conducir un vehículo de motor. No, entiende que lo tienen para poder andar en la calle. En otros países, toda conducta que importe un riesgo le imponen un seguro. ¿Me entiendes? En Estados Unidos usted va a construir, tiene que tener un seguro para construir, porque eso es un riesgo. O sea, se puede caer un trabajador, le puede caer un blow a alguien que va a cruzar. O sea, tiene que tener un seguro, porque precisamente, por lo que habíamos hablado, es que las conductas importan riesgo y sobre todo conducir. Por eso es que también el Estado o el legislador ha regulado algunas actividades, señores, con obligaciones de hacer, como yo decía el otro día, y ese caso está el municipal, en ese caso está la ley de tránsito, donde el tribunal, el ordenamiento jurídico no te dice, tú no puedes salir a la calle porque tú puedes matar a una gente. No. Él te dice, si tú quieres salir a la calle, como existe el riesgo de que tú puedas atropellar a alguien, tú tienes que cumplir con tales requisitos. Si tú vas a demoler una construcción, tú tienes que cumplir con tales requisitos que ni siquiera la 176 establece, hablando de temas municipales, la obligación de tener un riesgo. Eso se da en la actividad. ¿Tú sabes por qué? Porque los bancos se protegen y porque los constructores se protegen, pero no porque el Estado lo ha establecido como una obligación. Entonces, para tránsito sí. Para tránsito sí. Sí, para tránsito, pero te digo en materia municipal. Exacto, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que son temas donde tú como ciudadano eres que tienes que poner al Estado en condiciones de permitirte hacer eso. Y no es una actividad prohibitiva, de ahí que en muchas ocasiones son subsanables. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo vamos a interpretar toda esta teoría, todo este tema de la imputación objetiva, del delito doloso? Señores, si no estamos bien regulados en algunos aspectos todavía. ¿Sí? Yo estoy analizando un robo configurado en 1844, cuando la multa más alta era de 44 centavos o de 2,25, cuando hoy yo tengo la posibilidad de que una persona, y tú, Manzano, me puedes edificar en esto, te deje tu balance bancario con 0 centavos con un clic, ¿o no? Sí, el derecho penal especial debemos actualizar. Porque la primera teoría era derecho penal general, digamos, sí, que aplican a todos los delitos, pero en términos específicos, obviamente, la delincuencia también se va modernizando. Pero siempre vamos a pasar adelante porque es su trabajo es delinquir y se preparan para eso. Entonces nos estamos llenando de muchos delitos, de muchas legislaciones especiales, como pasa con tránsito, y otras, como pasa con el tema de ciberdelito, una serie de legislaciones especiales que pudieran estar compiladas, digo yo, en un código por extenso que fuera. Esto no es una postura pensada, sino que se me ocurre en este momento, y poder tener una aplicación efectiva o una determinación efectiva de la responsabilidad, y como tú bien dices, en un plazo razonable, señores, porque aquí un proceso tiene que durar 12, 13 años con una gente presa que está en dominio del sistema. Entonces, no sé si con eso terminamos este punto, que comenzamos por accidente de tránsito y oye por dónde vamos. Vamos a una pausa, sigan en sintonía. Escuchas Legal Radio.